en esta transición al otoño, y a esta hora saludamos al doctor Andrés Lama, otorrino laringólogo de Clínica Las Condes. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Antonio, Priscila. Hola. ¿Cómo están ustedes? Efectivamente, han aumentado las consultas por resfríos, por malestares, producto de estos cambios de temperatura. Sí, marzo y ahora lo que va a abril, digamos, la cantidad de enfermedades respiratorias que han habido ha sido probablemente un poquito mayor de lo que hemos visto en otros años y más precoces. Y yo creo que probablemente se ha debido un poco a estas diferencias de temperaturas entre mañanas y tardes y medios días que han creado una variación bastante importante, a veces 10, 15 grados. Claro, esta amplitud térmica de la cual nos hablan los especialistas, los meteorólogos, es importante cuidarse. Y precisamente eso le quiero preguntar. ¿Abrigarse demasiado no es bueno? Tampoco desabrigarse. ¿Cuál es la recomendación que usted le puede realizar a la gente? En el fondo la idea es no pasar frío. Si en la mañana está helada, hay que abrigarse de tal manera, pero lo suficiente para no estar transpirando ni con exceso de calor. Y si empieza a elevarse la temperatura, hay que sacarse esa ropa de tal manera que uno mantenga una temperatura adecuada, que uno esté cómodo. El problema acá es que el frío en exceso lo que hace muchas veces produce cierto grado de afectación a nivel de los cilios, de los pelitos microscópicos que hay en las células del sistema respiratorio, y por lo tanto favorecen que sea colonizado el organismo por gérmenes. Entonces, claro, esa es la razón por la cual muchas veces diga. Sí, a ver si podemos ir a recomendaciones para los papás, la familia que a esta hora están mirando el informativo respecto de cómo abrigarse o desabrigarse, si nos puedes dar algunos consejos para evitar enfermedades en esta época del año con esta temperatura variable. Yo diría que en la mañana, básicamente, en el fondo es salir con su polerón o su polar. Creo que en este momento, con las temperaturas que tampoco son tan bajas, no tiene sentido el gorro ni la bufanda, pero sí salir protegido en términos de la garganta y de los pies. Salir con sus zapatos respecto a los niños, y ya a partir de las 10, 11, 12 del día, que la temperatura aumenta, ¿sí?, ir desabrigándolo, sacar ese polar, sacar ese polerón, y permitir que el niño se sienta a una temperatura adecuada. Si está jugando afuera, doctor, y está con sol y está corriendo, no es necesario que esté abrigado, digamos. Sí, qué importante lo que usted dice, porque habitualmente las recomendaciones son abríguese la garganta, abríguese esta parte, al menos las vías respiratorias también, tápese quizás la nariz, la boca, pero los pies también es importante mantenerlos abrigados. Claro, hay mucho ahí también de cosa cultural, digamos, pero efectivamente hay algunos trabajos que han demostrado que cuando uno tiene los pies helados, eso de alguna manera influye en la parte circulatoria, a través de mediadores pudiera influir en la parte respiratoria alta. De tal manera que, como dices tú bien, digamos, la garganta y los pies son elementos fundamentales de mantener bien abrigados, y eso aparentemente ayudaría a disminuir este riesgo de enfermedades respiratorias. Súper interesante, ¿eh? En el caso de los niños hemos hablado, pero ¿qué pasa con la gente mayor también? ¿Tomar alguna precaución adicional? Y también, bueno, estamos en periodo de vacunación, muchos están tratando de obtenerla, ahí está en el plan nacional, digamos, la vacuna, por ejemplo, contra la influenza. ¿Usted recomienda a qué grupos, cuándo hacerlo también, para ir tomando ciertas recomendaciones ahí y visiones médicas? Mira, en general, los niños pequeños, sobre todo si hay niños con factores de riesgo, bronquitis obstructivas recurrentes, asmáticos, o alguna otra enfermedad, digamos, que los haga más proclive a enfermedades respiratorias, al igual que la gente mayor de 65 años, que también son más proclives a tener enfermedades respiratorias más severas, yo creo que deberían vacunarse todos. Obviamente gente que está expuesto, digamos, en lugares muy encerrados, de hacinamiento, lo mismo gente que trabaja en los sistemas de salud, deberían vacunarse. Aquí el punto también que en esta época otro elemento importante es el hacinamiento. Es decir, si usted trabaja en un lugar que está todo el día cerrado con mucho público, probablemente debería ser una persona que debería vacunarse, porque está más expuesto a poder contraer enfermedades respiratorias por el contacto de la gran cantidad de gente durante el día. Ahora, doctor, el caso de los niños, bueno, están expuestos a contacto porque están en el colegio, porque están en el jardín, y muchas veces ese es un espacio de interinfección. ¿Cómo uno puede protegerse? Porque uno puede tomar todas las recomendaciones y todas las precauciones en casa, pero lamentablemente cuando el chiquitito llega al jardín o al colegio en sala, bueno, usted sabe, los niños juegan y ahí se producen infecciones cruzadas. Claro, es muy interesante la pregunta y difícil de... Ahí el principal, creo que radica en el mismo colegio, en el mismo jardín, en los mismos profesores. El lavado de manos es fundamental. Sabemos que el principal transporte de los gérmenes es a través de la saliva o de las manos. De manera
tener alcohol gel, digamos, que esté a disposición de los niños, enseñarles que las manos se pueden lavar frecuentemente con alcohol gel, educarlos en el fondo en no tratar de chupar las cosas y tirárselas a la boca y después compartirla entre ellos. En el fondo yo creo que gran parte pasa por la educación que los profesores, que las tías en los colegios puedan dar a los niños para que ellos entiendan que el principal vehículo de infecciones es la boca y las manos. Ahora, doctor, usted habla de las aglomeraciones o los lugares que están cerrados. Si una persona, por ejemplo, utiliza el metro, y efectivamente eso es un foco de contagio bien importante, al momento de salir de allí hay otra temperatura. ¿Es importante, por ejemplo, taparse las vías respiratorias para evitar que estos agentes ingresen a nuestro organismo? Mira, yo diría que en el metro una de las cosas importantes de las medidas que uno puede hacer en prevención del resto. Si uno va a toser, es taparse, digamos, con el brazo, de tal manera de no expelir, digamos, esos gérmenes al resto. Cuando uno tose, las microgotitas salidas pueden alcanzar 2-3 metros de distancia. Es decir, una persona que tose en el metro puede contagiar a 10-15 personas que están al lado suyo. Claro, imagínate. Eso por un lado. Y lo otro, yo recomendaría que también la gente mantenga en sus carteras o en sus bolsillos estos frascos pequeñitos de alcohol gel y que te ayudan también porque uno en el metro va agarrado del pasamano, toma la puerta. Son elementos de, más que taparte, digamos, la cara o la nariz con bufanda o con pañuelo, yo creo que en el fondo tener la precaución con respecto al resto y mantener sus manos limpias después de salir de estos lugares que uno está tomando elementos y pasamanos que han pasado por la mano de mucha gente.